¿Alguna vez sentiste que tu espalda baja se bloquea o que al momento de enderezarte quedas inmóvil por el dolor? O inclusive puedes sentir un dolor intenso al momento de pasar de estar sentado a colocarte de pie o inclusive al girar en tu cama. ¿Sabías que podrías tener en este caso una vértebra fuera de lugar sin saberlo? Hay una condición silenciosa que puede pasar desapercibida durante varios meses o incluso durante varios años, hasta que aparece con dolor insoportable, hormigueos en tus piernas o incluso algunos problemas para caminar. Esto puede deberse a la espondilolistesis, que hoy te voy a explicar cómo detectarla, de qué se trata la espondilolistesis, por qué ocurre y qué tipos de tratamientos tenemos, inclusive cuándo se puede requerir de cirugía. Créeme que entender esto a tiempo puede evitarte una condición de salud mucho más grave e inclusive incapacitante. La espondilolistesis entonces es una condición en la cual una vértebra se desliza, bien sea hacia adelante o hacia atrás, sobre la vértebra que está justo debajo de ella. Este deslizamiento puede generar compresión de raíces nerviosas, puede generar dolor lumbar, dolor ciático o una ciatalgia, y en casos avanzados podemos llegar inclusive al déficit neurológico, inclusive hasta la paraplegia o la incapacidad para mover tus piernas. ¿Pero por qué sucede esto? Existen varios tipos de espondilolistesis y conocerlos nos va a explicar al mismo tiempo por qué sucede esta condición. Al mismo tiempo, entenderlo es clave para poder llegar a un tratamiento adecuado. Tenemos la espondilolistesis displásica, la cual se da por una malformación congénita de los elementos óseos posteriores de la vértebra, lo cual conlleva entonces a una incapacidad de la columna de mantenerse alineada y por lo tanto puede ocurrir desplazamiento de los cuerpos vertebrales. La espondilolistesis ísmica es la más común, generalmente se presenta en personas jóvenes y deportistas y se debe a una fractura por estrés o por sobrecarga a nivel del istmo o de la parte interarticular de la vértebra, lo que permite entonces el desplazamiento de la misma. Tenemos también la espondilolistesis degenerativa. Esta aparece con la edad en personas mayores por desgaste de los discos intervertebrales, así como de articulaciones, también problemas de la unión facetaria, lo cual condiciona pérdida de la estabilidad entre las vértebras y con ello el desplazamiento anormal de las mismas. Tenemos aquella espondilolistesis que se produce de forma patológica. Esta es aquella que se da en los casos de personas con tumores de columna o inclusive de osteoporosis, lo cual conlleva inclusive fracturas, y todo esto compromete la estructura vertebral y con ello facilita entonces el desplazamiento de las vértebras. También tenemos una clasificación de la espondilolistesis, la cual se basa en el desplazamiento de la vértebra, el grado de desplazamiento de la vértebra, según Meyerling. Tenemos 5 tipos de espondilolistesis. El grado 1, como podemos ver en la imagen, el desplazamiento vertebral es menor al 25%. En el grado 2 tenemos el deslizamiento que va de entre el 26 al 50% de desplazamiento referente a la superficie del cuerpo vertebral inferior. El grado 3, donde el deslizamiento va del 51 al 75%. El grado 4 con un desplazamiento del 76 al 100%. Y el grado 4, donde tenemos un desplazamiento mayor al 100%, también denominado espondiloptosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, el desplazamiento vertebral altera la biomecánica de la columna, generando con esto microinestabilidad y afecta o activa al mismo tiempo a los receptores del dolor ubicados en ligamentos, discos, músculos, y lógicamente si hay compresión nerviosa pues va a generar ese dolor que se irradia hacia los miembros inferiores, un dolor de tipo neuropático, un dolor de tipo radicular. Los síntomas pueden variar según el grado de desplazamiento y los síntomas más frecuentes son el dolor lumbar mecánico, que empeora como ya lo mencionamos anteriormente al estar de pie, al caminar, al rotar, al cambiar su posición. También tenemos un dolor que es irradiado a los glúteos o a las piernas, es un tipo de dolor tipo ciático. Podemos conseguir también rigidez a nivel de la espalda baja, rigidez muscular, espasmos musculares y en casos severos
debilidad en las piernas, parestesias, disestesias, un hormigueo que se siente en las piernas o en los pies, y en el peor de los casos, pérdida del control de los esfínteres, tanto vesical como rectal. Y esto es condicionado a que ese desplazamiento de la vértebra cierra el canal raquídeo y con ello, entonces comprime de forma severa las estructuras neurológicas como las raíces, y con ello pues se genera el déficit de los esfínteres. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para establecer que se trata de una espondilolistesis? En primer lugar, con el interrogatorio del paciente, donde nos va a explicar cómo son las características del dolor. También debemos realizar un examen físico adecuado y sobre todo a través de los estudios por imágenes. Dentro de ellos tenemos las radiografías, la resonancia magnética y la tomografía. En el caso de las radiografías solicitamos radiografías dinámicas. Esto quiere decir en flexión y extensión. En estos movimientos se realizan las radiografías para evaluar el grado de desplazamiento vertebral y establecer la inestabilidad de la columna lumbar. En el caso de la resonancia magnética nos sirve para evaluar las estructuras blandas y establecer también allí un compromiso neurológico, ya que podemos observar entonces los discos de la columna, ligamentos, cápsulas articulares, inclusive el tejido neural y si éste se encuentra comprometido o no. En el caso de la tomografía nos sirve para ver con mayor detalle las estructuras óseas, cómo se encuentran los pedículos, cómo se encuentran la pars intraarticular u otros trazos de fractura que puedan causar el desplazamiento de la vértebra. ¿Cómo se trata la espondilolistesis? El tratamiento va a depender del grado de deslizamiento o del grado de listesis y de los síntomas que tenga la persona. En primer lugar tenemos el tratamiento conservador, el cual se puede emplear en la listesis grado 1 y grado 2 siempre y cuando no haya déficit neurológico. En este caso el tratamiento se basa en el reposo, en evitar la carga axial con esfuerzos físicos. Se deben utilizar analgésicos y antiinflamatorios para el manejo de los síntomas y se puede o se debe emplear la fisioterapia enfocada en la estabilización lumbar. Se pueden utilizar infiltraciones epidurales, bloqueos raquídeos para casos de dolor persistente. El tratamiento quirúrgico está indicado en aquellos casos de listesis grado 3 y grado 4 que lógicamente van a estar presentando un compromiso neurológico importante, y el objetivo de este tratamiento es descomprimir las raíces nerviosas, descomprimir el tejido neural a través de la laminectomía descompresiva, que es la técnica generalmente utilizada para ello, y también la ampliación de los agujeros o de los forámenes de salida de las raíces. Esto se llama una foraminotomía, y a la vez, posterior a ello, realizar la estabilización de la columna a través de una artrodesis instrumentada. Ahí existen diferentes técnicas y elementos que se pueden utilizar para estabilizar la columna. La más comúnmente utilizada es la artrodesis con tornillos transpediculares. También se utilizan cajas intersomáticas y ambos procedimientos, ambas técnicas para restaurar la estabilidad de la columna. Entonces, como neurocirujanos sabemos que el éxito de la cirugía radica entonces en saber o establecer un buen diagnóstico de una espondilolistesis, qué grado de listesis y qué grado de compromiso neurológico pueda tener la persona, y en base a ello establecer el correcto método de estabilización de la columna, porque lo importante aquí es estabilizar y descomprimir las raíces o el tejido neural involucrado. ¿Qué tipo de elementos vamos a utilizar? Pueden ser tornillos transpediculares, pueden ser cajas intersomáticas, entre otros. Lo más importante es elegir el sistema más adecuado para un tratamiento personalizado. La espondilolistesis puede pasar desapercibida por muchos meses e inclusive años, hasta convertirse en un problema serio que pudiera condicionar un déficit neurológico o secuelas permanentes. Si tienes síntomas similares a los que describimos anteriormente o conoces a alguien con ellos, entonces que no lo dejes pasar, acude a la consulta con tu médico especialista. Dale like si esta información te fue útil y compártela con aquellas personas que lo puedan necesitar, y suscríbete para más contenido como este. Y ya sabes, juntos aprendemos más. Nos vemos en el próximo video.